no requieren de hospitalizaciones o que no están representando secuelas graves o necesidades del uso de ventiladores, no significa que la enfermedad ya esté ausente, no está contenida, no está controlada en algunas regiones y sobre todo de los países con economías emergentes, en donde la vacuna no ha podido llegar a todo y cada uno de los rincones que componen a estos países a los que hago referencia, y que si tenemos oportunidad de comentar ahorita el tema, el doctor Silic no me va a dejar mentir, las personas que al día de hoy no están vacunadas representan un bolsón endémico con una alta probabilidad de que exista una variación en lo que es el genoma viral. Entonces, voy a iniciar con el tema, entrando ya en el tema que elegí. Ya varias ocasiones se ha repetido que por definición la alfabetización en salud es un proceso que está centrado en la obtención del conocimiento, la motivación, todas aquellas competencias individuales que nos van a permitir entender y acceder a la información. El comentario del profesor Solari me llama enormemente la atención en el sentido de que efectivamente somos el personal de salud los que debimos de haber estado alfabetizados en salud, y ustedes como psicólogos, como una rama paramédica, probablemente también lo debían haber estado, pero esto nos agarró como un asalto en despoblado, en donde por más intentos frenéticos que se hicieron para consensuar las medidas de mitigación, para disminuir la propagación, era tal, efectivamente, la incertidumbre que tenían todos nuestros actores políticos, aquellos que tienen capacidad en términos de toma de decisión, que nos paralizamos. Efectivamente, nos paralizamos. Entiendo que ustedes están siendo y todavía serán parte activa de lo que aún no termina. Entonces es importante que ahorita que ya tenemos como parte de la lección aprendida, enfoquemos todos nuestros esfuerzos para fortalecer lo que el hecho de que nos haya tomado a descuido al inicio de la pandemia no vuelva a suceder. La siguiente, por favor. La alfabetización en salud ha sido ampliamente probada y es de muy bajo costo. Entonces, ¿por qué? Lo que necesitamos en este momento es todas esas estrategias ampliamente probadas necesitan ser revisadas para mejorar su implementación. Por ejemplo, las principales premisas integradas que han llevado a reconocer la necesidad de verificar una fuente de información referente a los conocimientos médicos que continuamente se están difundiendo, en este caso y particularmente sobre la pandemia, es evitar la propagación de información falsa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Información falsa, población asustada, población no alfabetizada, con un nivel de desinformación increíble. Evidentemente, estamos viviendo efectos que son sumamente devastadores, que no solamente van desde el punto de vista de la salud, también desde el punto de vista económico, político y social. Aquí añadiría yo con un impacto psicológico, como lo dije hace un momento, totalmente devastador. Sin embargo, se considera que es necesario continuar con la enseñanza preventiva, involucrando a diferentes líderes poblacionales como son políticos, personajes religiosos, profesores, todo el personal de salud afín a la rama médica, comunicólogos, etc. En este punto, todos debemos replicar con el ejemplo y facilitar la enseñanza de todas las estrategias que, como dije hace un momento, han sido probadas y que sobre todo son de muy bajo costo. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo
al final, el tema de alfabetización en salud, necesitamos establecer todos y cada uno de los elementos basados en la evidencia científica, como ya nos hizo favor de presentar el profesor Solari, y que los que tenemos toma de decisiones para crear políticas en salud pública en términos de prevención y control, vamos a ir tocando cada uno de los puntos, iniciando por lo que refiere a la inteligencia epidemiológica. La inteligencia epidemiológica, si nosotros nos vamos por su definición, se pensaría que es únicamente la estrategia de vigilancia poblacional, pero no es así. La inteligencia epidemiológica también representa la puesta en práctica de estrategias de vigilancia centinela y de vigilancia basada en eventos. Como segundo punto, podemos observar las medidas de mitigación de la propagación de, en este caso, de la epidemia, y que siempre, sí o sí, ustedes como psicólogos van a estar trabajando de la mano con la rama médica. ¿Qué es lo que sucede en consecuencia? Es importante el que ahora que estamos un poquito más fortalecidos, en donde ya tenemos un panorama más claro del que sí y del que no, enfrentar lo que todavía sigue siendo una pandemia de forma responsable y segura. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí impedir que el número de personas contagiadas siga incrementando constantemente. Si bien son casos leves, si bien son casos que al día de hoy no requieren internamiento, la carga de la enfermedad por el ausentismo laboral sigue golpeando a lo que es la estructura económica de todos los países. Son personas efectivamente que, dada la historia natural de la enfermedad, requieren un confinamiento en promedio de 7 y 15 días, considerando la severidad de los síntomas, pero ya no es el confinamiento de más de 30 o incluso llegaban los pacientes a tener que estar confinados un internamiento en promedio 40 días, ¿no? Entonces, sí necesitamos impedir que este número de personas se sigan contagiando de forma constante, levemente, pero constantemente, y así contribuir a la adecuada funcionalidad de los sistemas de salud. Porque a últimas fechas, todo el personal de salud ha sido o hemos sido tristemente testigos de cómo esta nueva enfermedad ha podido colapsar a los sistemas de salud de todo el mundo, incluidos aquellos países imperialistas con sistemas de salud robustos, bien conformados, unos más, otros menos, pero todos llegaron a tocar el colapso. Y esto a pesar de haber tomado todas las medidas necesarias de precaución. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de la importancia de la alfabetización en salud ante la pandemia por el virus, el SARS-CoV-2, al menos en México, es imprescindible que tomemos en consideración diversos factores. Estos factores, la siguiente, por favor, se deben de conjugar en el escenario en donde está transcurriendo, es decir, el escenario va a ser un escenario distinto dependiendo del país en el que estamos hablando. Por ejemplo, el predominio de una población que únicamente tiene acceso limitado a un sistema de salud, a la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero si nos enfocamos nuevamente al tema de la alfabetización, ¿qué va a pasar en aquella población que únicamente cursó un nivel básico de educación? ¿De qué forma les está afectando a estas personas el repentino surgimiento de esta nueva enfermedad en donde el agente etiológico es un virus, que la población no puede ver a simple vista, que no puede oler, que no puede tocar, y asimismo la facilidad de difundir la información de manera errónea, la falta de educación para tener la habilidad y la capacidad de difundir la información de manera correcta, nos ha llevado a lo contrario, a la difusión de la información errónea y de manera masiva. Sí, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, con el advenimiento de la comunicación, por ejemplo, por Internet,
yo sí me atrevería a decir que el fácil acceso a la información vía, por ejemplo, el uso del celular, es un arma de doble filo que debemos tener muy vigilada. ¿Por qué? Porque está provocando confusión en la sociedad. Y por poner un ejemplo o por mencionar alguno de ellos, hablamos, o muchos habló y se sigue hablando, de los múltiples productos químicos que pueden matar al virus. Pero si partimos desde el hecho que es un agente infeccioso que no tiene vida, entonces, ¿cómo se supone que vamos a matar algo que no puede matarse? Pero se empezó a diversificar y a masificar la información de que debíamos matar al virus por lo que sea. Existió el antecedente de gente que tomaba dióxido de cloro, de personas que ya en una franca desesperación motivada por el pánico y sobre todo con este fácil acceso a la información no validada, información falsa, evidentemente tuvimos que estamos viendo el resultado de ese mal uso de la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta situación? La herramienta indefectiblemente más adecuada para este caso es alfabetizar a la población como una estrategia que sí o sí va a modificar el comportamiento de la población con respecto a su salud y que se va a valer de mediadores como el conocimiento de la enfermedad y la autoeficacia. Si nosotros a este punto, con la única finalidad de continuar mitigando la propagación de la enfermedad y con ello evitar lo que es una excesiva carga de la enfermedad, con días perdidos, con días hombre perdido, necesitamos que las personas realmente se involucren con lo que es el conocimiento de su estado de salud actual y lo que deben hacer y lo que deben dejar de hacer para autocuidarse y autoayudarse, para permanecer en un equilibrio tanto de salud física como de salud mental, que aquí es súper interesante, porque al principio todos los cañones estuvieron enfocados al desarrollo o a la implementación de estrategias terapéuticas con la finalidad de hacerles recuperar la salud física a los pacientes. Y empezamos a dejar de lado el planteamiento de nuevas estrategias para poder mantener la salud mental de los mismos. Era tanto la vorágine de eventos, fue tanto el impacto de lo desconocido, porque así empezamos todos, que empezamos a dejar de lado la salud mental. Nadie en su momento hablaba del incremento en la tasa de suicidios. Nadie habló en su momento del incremento de la tasa de autolesiones. Nadie volteó a ver el impacto que estaba teniendo y mucho menos a medir el tema del confinamiento, el tema de las noticias siempre caóticas. Si se tenía información, era información no alentadora, era información que iba minando e indefectiblemente mermando la salud mental, sobre todo en los menores de edad. Como todo en esta vida, al final, casi al final, nos empezamos a dar cuenta de lo importante que era el hacer una inversión en el tema de la salud mental. Y es ahí en donde yo creo que ustedes, por la formación de psicología, es en donde van a ser el eje vertebrador de las nuevas y de las mejores estrategias para eventualmente sí regresar a lo que sería una nueva normalidad. La alfabetización en salud, en el entendido que es, como ya lo mencionamos antes, un proceso que se basa en la enseñanza para la adquisición de habilidades en las personas que le permitan la búsqueda de información y obtención de conocimientos. Aquí a este punto, ustedes como personal de salud, lo que les va a tocar hacer, y no dudo que ya lo estén haciendo, es alfabetizar a la población en salud, pero en salud mental, lo cual es verdaderamente un reto, porque si ya eventualmente se estigmatiza a las personas que requieren de apoyo psicológico o eventualmente psiquiátrico, están ustedes frente a un paradigma que debe ser roto.
El juego no lo tienen fácil, definitivamente no, pero una vez ustedes estando identificado el paradigma que debe ser roto, se deben incidir en las partes frágiles para fortalecerlo y, repito, hacer de la salud mental el eje vertebrador y la base de la mantención de la salud física. Entonces, sí, va a ser complejo porque el tema de educar a la gente se considera inicialmente, pues, debe ser no muy complejo, y iniciar por lo que es el conocimiento y los conceptos básicos de la enfermedad. Todo lo que vimos en las presentaciones anteriores, y ahorita, si me lo permiten, ceso el pase de las diapositivas, porque lo estoy haciendo de una manera intencionada, lo estoy haciendo de una forma, abriendo un poquito, doctor Cañizales, si me lo permite, el foro al debate en el sentido, porque evidentemente, y esto es muy sano y a mí esto realmente me gusta, es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos esas discrepancias si se supone que a estas alturas tenemos el acceso a la información garantizada y tenemos el acceso a la información validada? Porque en realidad no lo estamos haciendo. ¿Quién de nosotros realmente está en posibilidad de generar política pública en salud? ¿Por qué sigue habiendo discrepancia entre especialistas en términos de tratamiento? Entonces, sí, efectivamente, yo concuerdo con el profesor Solari, los primeros que debimos de habernos alfabetizado somos nosotros, y lo más importante aquí es que yo creo que no lo estamos todavía, porque esto es algo que día a día nos está enseñando, en donde desarrollar una buena estrategia durante el curso de la pandemia, con el golpe que representó, no nos ayudó a mejorar el conocimiento de los riesgos sobre el contagio. Nos ayudó a medir de qué manera se podía sobrevivir a un contagio. Entonces, doctor Cañizales, le pido por favor que nos dé la pauta para entrar al tema de las estrategias. Aquí tuvieron a bien poner esta diapositiva, las estrategias de cambio conductual para enfrentar a lo que es la COVID-19. Repito, esto todavía no se termina. De hecho, yo hace 2 semanas estuve contagiada, afortunadamente ya con 4 dosis de vacuna aplicada, la sintomatología muy leve, pero habría que hacer y habría que medir las secuelas, porque el hecho de que sean casos muy, muy leves no implica la ausencia de secuelas. Doctor Cañizales, por favor. Medianero, ¿le pueden quitar la diapositiva? Que está solicitando que se le quiten la diapositiva. Eso iba a preguntar. Si ya dejaba de compartir. No, sí, la podemos dejar de compartir. Repito, la idea que yo tengo, y se lo comenté al doctor y lo comentó el doctor Civica a un inicio, era hacer esto un foro, un conversatorio, que podamos platicar y que nos podamos aportar nueva información, y información que esté definitivamente probada y en medida de lo posible comprobada. Listo, profesor. ¿Me escucha? Don Miguel Ángel. Sí. Arranco yo entonces, doctora. Lo que podemos hacer es que me dan la oportunidad de hablar un pedazo breve y pasamos a la discusión. Lo que pasa es que estoy viendo el tiempo, doctor Cañizales, 18:36, y como para ser respetuosa de los tiempos programados, no sé, creo que el doctor Martín quería intervenir en este punto, no sé, ustedes díganme. Miguel Ángel. Vamos entonces a exponer. Yo tenía una presentación también que ya la he tenido que cambiar en el proceso. Sí. Y pasamos entonces por aquí. Muy
veo mi presentación aquí. Y es que sí tiene razón el doctor. Eventualmente hay que tener la plasticidad necesaria y suficiente para estar modificando lo que uno tenía planeado presentar, ¿no? Profe, estamos viendo. ¿Están viendo mi pantalla todavía? Sí, su pantalla completa, sí, todo. Ahora sí. Sí. Listo, ya vamos. Listo, vamos de una manera vamos a sintetizar y ya hemos hecho cambios en la presentación. Vamos a hablar sobre el impacto social de la alfabetización en salud, tomando como base todo lo que me antecedieron. Aquí es importante destacar, cuando hablamos de alfabetización, yo quiero hablar un poco de lo que es el concepto de alfabetización de una manera muy sencilla. Tiene que ver generalmente con habilidades para leer un texto. Ese es el concepto de alfabetización, hablando solamente de alfabetización. Y parece ser que se reduce al concepto de lectoescritura, aprender a leer y aprender a escribir. Pero cuando nosotros hablamos de alfabetización en este siglo, se hace sino cuando fundamental comprender lo que se lee. Y ese es el concepto que tenemos que manejar en este siglo. Ya no podemos hablar de alfabetización como el siglo pasado. Y esto va a depender de los niveles y estándares de acuerdo a diferentes países. Por ejemplo, muy bien como le explicaba el doctor Martin Seeley, la prueba PISA tiene algunas dificultades. Nosotros los latinoamericanos siempre salimos por debajo del 60%. Sí, y muchos de los países latinoamericanos tenemos 3 grados menos de nivel de conocimiento. Es decir, si un estudiante está en 12º grado, tiene un nivel de conocimiento de un estudiante de 9º grado. Es decir, tenemos 3 años menos. Esto repercute, según organismos internacionales como el BID, eso tiene que ver inclusive con los ingresos que va a conseguir el estudiante cuando llegue algún día. Eso va a afectar sus ingresos, va a tener problemas. Aquí acaban de hacer una prueba, el Ministerio de Educación, donde los estudiantes de tercer grado no saben leer y no saben escribir. Eso parece que lo descubrieron ahora y eso lo venimos planteando hace mucho tiempo y los organismos internacionales lo venían planteando. Acaba de salir un libro hace unos días donde escribimos un artículo donde hablamos precisamente de esa problemática. Porque el estudiante que no sabe leer va a fracasar no solamente en español, y en casi toda América Latina, donde más fracasan los estudiantes, o más que fracasar, donde más deficiencia académica tiene, primero es español. Imagínense. Después siguen las matemáticas, que el que no sabe leer no va a comprender lo que lee. Ya no puede comprender lo que lee, no puede aprender a sumar, y si no sabe restar ni sumar, mucho menos no va a poder multiplicar y dividir. El conocimiento cognitivamente es seriado. No podemos pasar de un estadio y brincarnos de esa forma tan drástica. Por eso es que el concepto de alfabetización juega un papel fundamental. Por eso yo le decía en uno de los artículos que escribía en estos días, un estudiante que esté en 2º grado debe leer 70 palabras por minuto. Según algunas investigaciones que se han hecho en muchos otros países, como el Banco Mundial, nos señala que un estudiante de 3er grado debe leer 90 palabras por minuto. Si ustedes están en su casa y están con sus nietos, hijos, sobrinos, vecinos, pónganlo a leer. Y si no leen esa cantidad de palabras, están vulnerando el futuro de la nación, porque ese niño le va a costar al Estado millones de dólares. Y ese es el problema que tenemos. Y eso aumentó en esta pandemia porque teníamos un arrastre de muchos años atrás que no teníamos esas capacidades y esa eficiencia iban en aumento. La pandemia lo aumentó y deterioró toda esta situación hasta el punto que se perdieron 1.8 millones de horas de aprendizaje. 1.700.000 muchachos, niños, niñas y jóvenes dejaron de asistir a la escuela. Aumentó la desnutrición también. Hay niños que van a la escuela solamente por una comida. Promedio andaba de 17 a 19%, al menos en Panamá. Esto está aumentando y ¿a quiénes afectó? A los países más pobres. Por eso es que el concepto de alfabetización no es algo cursi que estamos planteando. Esto inicia en el 2011, cuando nos invitan a participar en ese momento al doctor Martin Seeley y a este humilde servidor a México, un ministro de Educación que había sido ministro de Salud, el doctor Córdoba. Yo estudié en México y yo tenía algún tipo de relación por la Facultad de Medicina en la UNAM.
Entonces, nosotros cuando fuimos nos dimos cuenta que existían algunas falencias y empezamos a ver que por primera vez en la historia el concepto de educación y salud se unen. Es decir, que la salud no solamente es para que la pueda hablar un médico, la salud es para que la pueda hablar cualquier profesión en cualquier área. Y eso es lo que se inicia ese proceso, y a partir de este momento se monta un equipo en la Universidad de Concepción de Chile, dirigido por el doctor Sigli, y nosotros aquí en la Universidad de Panamá, donde hubo un equipo detrás de nosotros muy grande para trabajar todo este concepto. Hicimos las primeras investigaciones en América Latina sobre esta temática. Tanto es así que, fíjense lo interesante, los estudiantes que están los estudiantes del área de la salud son los que menos conocimiento tienen sobre salud, cómo mejorar su calidad de vida, al menos en la Universidad de Panamá. Los que más grado académico tienen son los que menos se cuidan. Por eso nos sorprende, no nos sorprendamos cuando nosotros nos jubilamos o nos sacan de la universidad o nos salimos, nos caen todas las enfermedades y a veces no duramos el tiempo que deberíamos durar. Se supone que cuando uno se jubila uno es más feliz. Pues parece ser que el problema la explicación se puede ir buscando esa posibilidad de acercamiento en la alfabetización en salud. Esto es interesante lo que aquí estamos planteando. Entonces aquí estamos planteando que cuando se habla de alfabetización se habla de aprendizaje de la lectura y la escritura, pero esas son habilidades lingüísticas cognitivas que tenemos que prestarle mucha atención porque es la capacidad que tiene el individuo en leer, escribir y comprender. Por eso yo quiero hacer un énfasis en la palabra comprender, que ya Martin Seligman explicó bastante claro el modelo de la alfabetización de salud del cuestionario que se está utilizando. Por eso que la definición la podríamos tener, mire, esta definición la da el Instituto de Medicina de Estados Unidos. Fíjense lo que ellos mencionan cuando es alfabetización en salud. Es la capacidad de generar una persona para obtener, procesar o comprender los servicios y la información. Esto debe servir para mejorar tu calidad de vida. Esto quiere decir entonces que la Organización Mundial de la Salud menciona lo mismo, que es el grado en que las personas son capaces de obtener, procesar y entender información básica sobre salud. Esto significa que nosotros no debimos haber aumentado, y en esta época seguía aumentando las pandemias, el Omicron hace 2-3 semanas, digamos, por 2000, llegamos a 3.000. Un problema de alfabetización en salud. ¿Cómo evitar? Claro que el comportamiento humano juega un papel determinante, pero más importante es el concepto que tenemos, cómo evitar la enfermedad o cómo evitar el contagio. Y eso es lo que le llamamos los determinantes de la salud poblacional. Aquí es interesante este concepto porque tiene que ver con habilidades cognitivas. Cuando hablamos de alfabetización en salud, entra en juego todos los procesos de aprendizaje y los procesos básicos de aprendizaje que se estudian en psicología. La atención, la comprensión, la memoria y la velocidad con que elaboramos todo esto. Y esto es tan importante lo que le estoy planteando, porque esto incide en nuestra vida social y en nuestra vida práctica. Por ejemplo, en las instrucciones de los medicamentos, en las etiquetas, ese es un problema grave que nosotros tenemos. La gente no lo lee. Eso está establecido por la Pfeiffer hace muchos años, que no debe ser 8 como bien, debe ser 12 y hasta un poquito más. Nadie lee la receta. Eso está ocasionando que más de 80 y 100 millones de personas mueran al año. O, por ejemplo, la noticia de los avisos en las recomendaciones relacionadas a la salud. Nadie le presta atención. Cuando en época de pandemia se daban una serie de directrices, nadie les prestaba más atención a los fake news que pasaban, a las noticias falsas, que a lo que decían las autoridades competentes, que eran los que dirigían el Ministerio de Salud. Entonces, esto está afectando lógicamente una gran cantidad de elementos a la gente. ¿Pero a quiénes más afecta? Afecta más a las áreas vulnerables, a los adultos mayores después de los 60 años, a los afroantillanos, a los indígenas, a nuestros indígenas, a los campesinos y a los que sufren de comorbilidades. Por eso que la alfabetización, si se va a iniciar un proceso de cambio en un momento como el que está viviendo la humanidad, es urgente empezar a alfabetizar a su población si queremos salvar vidas, porque esa es la alternativa y de hecho eso es lo que están haciendo los países número 1 del mundo. Por ejemplo, el instrumento que aquí habló doctor Seligman, y el que estamos utilizando, lo utilizan en la Unión Europea en 8 países. Y está probado que es un buen instrumento. Nosotros estudiamos muchísimos instrumentos para lograr este objetivo. Por eso que necesitamos ciudadanos que sean activos, actores, como lo establece las Naciones Unidas. El nuevo perfil de ciudadano
es el nuevo perfil que quiere la humanidad. Queremos ciudadanos sanos. Tenemos un planeta enfermo. Tenemos un planeta que está hinchado. Y tenemos un planeta en que le estamos heredando a nuestros hijos lo que no nos pertenece. Le estamos heredando un problema mayor. Y por eso mis hijos y mis nietos no van a poder ver animales que ya están en periodo de extinción, que yo sí vi. El aire que respiramos no es nuestro, les pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso, hasta eso lo vamos a... Por eso estamos ante un grave problema que tenemos que definir. Nosotros tenemos que definir cuáles son las competencias que requiere este nuevo ciudadano. La competencia de gestión de información. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por eso es importante que cuando gestionamos información, tenemos que saber dónde encontrarla, tenemos que entenderla, tenemos que evaluarla y tenemos que aplicarla. Y eso es lo que se conoce como el nuevo modelo. Wenger en el 91, él nos decía a nosotros que es un proceso de participación en comunidades prácticas, es decir, necesitamos hacer gestión del conocimiento. Miren, tenemos que establecer nuevos perfiles del ciudadano global que queremos formar. Los nuevos perfiles no se están enseñando ni siquiera en las universidades. Y además hay un nuevo concepto de inteligencia, que no me refiero ni siquiera al enfoque, del pensamiento complejo, que le he hablado en varias ocasiones. Me estoy refiriendo a la inteligencia digital. Gartner, que estableció las 8 categorías de inteligencia múltiple, está analizando crear una nueva categoría de análisis que se llama inteligencia digital. Esta inteligencia tiene que ver con todas las transformaciones digitales. Y es más, muchos creen que estamos en la 4ª revolución industrial. Señores, estudiantes, colegas, ya iniciamos la 5ª revolución. Muchos no están de acuerdo con lo que estoy planteando. Porque la 5ª revolución precisamente está afectando el aspecto cognitivo. El transhumano es cuando la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Y esto no lo planteo yo, esto lo viene planteando desde la Universidad de la Singularidad. Eso se viene planteando hace unos años. Pero ¿qué sucedió? Se nos adelantó ese hecho por la pandemia. Se aceleraron todos los procesos tecnológicos a tal punto que hoy día ni siquiera aquí estamos discutiendo en Panamá y en América Latina qué es la inteligencia digital. Por eso es importante entender claro que cuando él dice que aprender es un proceso de participación social, porque el verdadero conocimiento y el aprendizaje es el social. De nada vale tener conocimiento y no lo aplicamos en las áreas más vulnerables, y ese es el punto. Entonces la alfabetización en salud tiene que jugar ese papel protagónico. Todavía, hasta el momento, no existe una sola definición aceptada universalmente de lo que es alfabetización en salud. Hay muchísimas. Nosotros nos casamos con la que estableció la Universidad en Holanda, en Maastricht, que me parece que es una de las mejores después que nosotros analizamos todos estos instrumentos. ¿Qué hicimos nosotros? Después de 2011 que estuvimos en México, pusimos a los equipos a trabajar. Se pusieron lingüistas, antropólogos, estadísticos, se hicieron sesiones, hicimos videoconferencias con Chile, la Universidad de Concepción, con el doctor Martin Silly. Luego establecimos una capacitación aquí en Panamá. Luego invitamos a otras universidades de otros países latinoamericanos, como la UNAM, y me tocó ya la UNAM a capacitar a la doctora Aida. Después nos pasó, ella sacó un libro, que es el primer libro de alfabetización de salud, donde aparecemos nosotros en algunos de los capítulos escritos. Después hicimos el primer centro regional sobre alfabetización, el primer encuentro regional, donde participaron alrededor de 10 a 12 países. Muy interesante, viendo el presidente mundial de lo que es promoción a la salud. Hicimos las primeras investigaciones en Panamá, en México, en Cuba, en Chile. Luego se publicaron algunas investigaciones. Luego fuimos a Canadá a incidir en un congreso internacional y pedimos que en la declaración, para que fuera una declaración parecida a la Carta de Ottawa, que tuvo un efecto importante que el doctor mencionó, metieron el tema de la alfabetización y no el tema de la promoción, porque no es lo mismo alfabetización de salud que promoción de la salud. Hemos seguido trabajando en esto a tal punto que en octubre de este año se va a lanzar la red sobre alfabetización de salud, que es una red internacional donde va a involucrar a varios países de Latinoamérica, donde se está buscando, y que yo voy a hablar más adelante, los objetivos de todo esto.
Entonces, estas enfermedades, las enfermedades que se están dando en este momento, las 4 enfermedades crónicas que están en este siglo, tienen que ver con trastornos cardiovasculares, respiratorios, cáncer, diabetes. Muchas de estas cosas son evitables y se evitan a través de una buena alfabetización en salud. Estamos hablando de salvar vidas. No estamos hablando de un tema simple. Estamos hablando de personas mayores que tenemos que ver cómo las ayudamos a seguir adelante y que sigan viviendo. No lo que sucedió en esta pandemia. Hay países que decidieron si dejaban morir a sus adultos mayores o si salvaban a su juventud por temas estratégicos. Entonces, los nuevos inmigrantes vienen con un problema de alfabetización, más los que no hablan el idioma. Todo lo que tienen las enfermedades crónicas y todo lo que tienen un nivel socioeconómico. Nosotros estábamos entre el sexto del mundo. Le escuché decir al doctor Solari que ya estamos entre los segundos. Entonces tenemos un grave problema que tenemos que resolver. La desigualdad aumentó. Por ejemplo, yo tengo algunos datos interesantes aquí en el tema de América Latina. Es el peor declive de la economía en 200 años. Fíjense. Eso no lo digo yo, lo dijo el presidente del BIR, el doctor Claver. Afectó a América Latina y el Caribe como ningún otro lugar. Esta información que le estoy dando, nosotros representamos el 10% de la población mundial y afectó los muertos. Nosotros aportamos el 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que la prepandemia hubo un crecimiento en la región, fue el más lento de todo el mundo. Fíjense los indicadores que estamos planteando. Fue el crecimiento más lento de la economía de todo el mundo durante la pandemia. Por eso se lanzaron iniciativas interesantes, pero hubo un problema en el multilateralismo. Es decir, los países que podían pagar la vacuna corrieron a comprarla y los que no podían se quedaron. Por eso que se decía, se salva uno, nos salvamos todos, y ese fue el gran error. Nos quisieron catalogar con un pasaporte rojo, verde, amarillo, y nos olvidamos de estos países que no podían comprar. Y más, hay países que se pelearon, que casi rompen relaciones diplomáticas, porque se le habían prometido y después llegó otro y lo compró primero y parece que aportó un poco más. Se dio un desastre. Todo lo que es el multilateralismo es un tema que hay que replantear en estos momentos. ¿Por qué esto que lo estoy mencionando? Porque la baja alfabetización incide en los problemas sociales. La baja alfabetización es lo que produce carencia de destreza para funcionar en los cuidados y en el autocuidado. También dificulta la interpretación de las instrucciones de los medicamentos, lo que le acabo de mostrar, las etiquetas de los medicamentos. Y también dificulta el entender los seguros médicos y los documentos. Hay temas tan interesantes que esto lleva a otros problemas. Es decir, no nos permite seguir instrucciones, no nos permite buscar cuidados preventivos. La salutogénesis juega un papel importante. Esos son los nuevos conceptos que tenemos que estar impregnados a la juventud en el nuevo perfil de ciudadanos que queremos formar. Debe manejar lo que es alfabetización en salud, debe manejar competencias digitales, tiene que manejar la inteligencia digital, tiene que aprender otras variables que voy a mencionar más adelante. ¿Cuáles fueron estos efectos socioeconómicos? En Estados Unidos, por ese exceso se dieron muchas hospitalizaciones y cuidados de emergencia, y esto impactó, fíjense la cifra, a 58.000 millones a 73.000 millones de dólares al año. Es decir, los estudios demuestran que casi el 74% de los presupuestos a nivel mundial son dedicados a estas enfermedades que yo acabo de mencionar. Entonces estamos ante un grave problema, estamos botando el dinero y no lo enfocamos en lo que debemos enfocar. Y lo más triste de eso, que con la diapositiva que nos presentó el doctor Solari, queda evidenciado en el caso de Panamá, que se fue y fueron transferencias, no se reinvirtió. Y este es un problema. Mire este problema del etiquetado del helado, algo tan sencillo como esto, un ejemplo. ¿Por qué una etiqueta de helado es un predictor para la capacidad de entender las instrucciones médicas? ¿Se han preguntado eso? Porque las habilidades que se conocen en la alfabetización en salud se definen como la comprensión y la explicación de las palabras, lógicamente en prosa, ¿no? O si es numérica, si es aritmética o es la forma de documentos. Esa es la capacidad que le permite a los pacientes, a las personas, comprender, leer, analizar. Cualquier tipo de etiqueta, son las mismas habilidades analíticas y conceptuales las que se requieren para entender las etiquetas de los medicamentos. Por ejemplo, esta etiqueta de medicina, según el journal de esta revista, en el 2006, dice que la mala comprensión
de las etiquetas de los alimentos es lo que ha producido un alza en los presupuestos de los gobiernos para atender los casos de salud poblacional. Esto está altamente relacionado con la habilidad de alfabetización de bajo nivel, con la aritmética. Incluso, esto puede afectar en los que tienen buen nivel de lectura, también tienen problemas. Es decir, que estamos ante un problema altamente complejo, porque esta etiqueta es lo que no le permite recordar a las personas si no están alfabetizadas. ¿Cómo qué? ¿Para qué se lee? ¿Qué tiene que ver eso? Por ejemplo, esto que está aquí. Yo le preguntaría a la audiencia, exceptuando a los que nos antecedieron, que son médicos, si pueden entender lo que dice aquí. ¿Saben para qué sirve eso? Pues necesitamos alfabetizarnos. Este es un problema de lo más serio. Hay gente hasta que se ha muerto por tomar medicamentos, por no entender. Aquí en Panamá hubo masivamente el envenenamiento, ¿se acuerdan? En un periodo, han habido varios periodos presidenciales. Se dio con la época de Mireya Moscoso, se dio en el hospital oncológico. Al no utilizar la metrología, es decir, no estaban graduados los aparatos, quemaron más fuerte lo que tenían que hacer, lo que iban a las citas médicas, a las radiaciones. En el periodo de Martinelli fueron el alcohol. Se usó un alcohol que no era y los niños empezaron a sangrar. Y en el periodo que yo tuve el privilegio de ser ministro se dio este envenenamiento masivo que todavía hay problemas. Entonces estamos ante una situación muy grave que tenemos que saber cuáles son los instrumentos. Miren, nosotros analizamos varios instrumentos, el REAL, el TOEFL, el de los signos vitales, hay muchísimos instrumentos que existen, pero de todos nos parece que el mejor es el que estamos utilizando, el de la Universidad de Maastricht. Pero yo aspiro a construir un instrumento de alfabetización en salud latinoamericano, que esto lo podemos hacer. Este es el que se usa en la Unión Europea. Por eso es importante alfabetizar a la población. ¿Qué queremos hacer en esta primera etapa? Es elaborar una propuesta inicial para la constitución de un consorcio latinoamericano de alfabetización en salud, donde se pueda utilizar el modelo que utilizó la Universidad de Maastricht. En una segunda etapa, podemos utilizar los objetivos, por ejemplo, generar equipos de diferentes países para elaborar un marco conceptual de qué tipo de alfabetización estamos hablando en América Latina. Seguro no son los mismos en Europa que las que tenemos en Panamá. Hay que desarrollar un grupo de trabajo latinoamericano que nos permite establecer los mecanismos de diagnóstico para la alfabetización en los diferentes contextos. Hay que generar estudios específicos en cada uno de los países que conformen la base de evidencia regional, que no existe. Eso sería un gran aporte. Además, que hay que implementar instrumentos para la evaluación de alfabetización en salud, pero que estén dentro en nuestra región. Esto quiere decir que la segunda etapa que necesitamos hacer para lograr este gran consorcio que estamos pensando, que cada vez se van a meter más países, y esto lo queremos que sea, hablaba con estos días, el doctor Solari también forma parte del equipo, nos representa en Perú. Él no aceptó participar en esta, nosotros participamos en otras áreas de investigaciones con él también. Entonces, lo que se está buscando es una consulta técnica multipaís para consensuar la propuesta inicial de un consorcio regional. Esto es para preparar un evento para revisar científicamente. Nosotros ya pasamos esa primera etapa porque lo hicimos con Chile, lo hicimos con México y lo hicimos con la Universidad de Panamá. Toda la literatura que existía fueron analizadas. Participamos aquí en Panamá como 15 personas, en Chile otras tanto de personas y etcétera. Entonces, este tema es un tema tan importante que a mi juicio es lo que nos puede salvar de las próximas pandemias que vienen. Van a seguir habiendo más y nos van a seguir contagiando. Pero eso va a ayudar a mitigar los efectos de la pandemia. Porque el obstáculo que se han encontrado es la carencia de comprensión tanto en lectura como en la aritmética básica. No sabemos ni siquiera hacer una regla de 3. Por ejemplo, si ustedes quieren bajar de peso, ¿cuántas calorías deben bajar? ¿Qué tipo de alimentos se debe comer? Porque no lo leemos. Cosas tan elementales como eso. Por eso que la educación debe jugar un papel de primer orden. Estamos hablando de 36 millones de adultos que no saben leer ni escribir. Nosotros aportamos en América Latina el 4% del analfabetismo a nivel mundial. Y eso representa como
un 34% de la población. Estamos hablando de que 25% de los jóvenes que no acceden a la educación secundaria. Esto es importante lo que le estoy mencionando, porque son muchos los instrumentos, deben tener confiabilidad, tienen que tener validez, deben estar estandarizados, tienen que ser un nivel de emisión intervalar, tienen que utilizar diseños multivariados, es decir, tenemos que preparar a nuestra juventud. ¿Y quiénes deben jugar ese papel protagónico? Conversábamos con los que nos antecedieron hace una semana atrás, que nosotros debemos arrancar eso es con las universidades, porque es donde está el talento humano, es donde está la sapiencia del universo, es donde nos permite discrepar y no estar de acuerdo. Pero tenemos que trabajar, porque la mayoría de los instrumentos no miden conocimiento, miden comprensión lectora y habilidades matemáticas aplicadas a la salud. Un instrumento de todo lo que hemos revisado, todo tiene que ver con el conjunto de habilidades o conocimientos relacionados con la alfabetización en salud. Por eso me parece que uno de los puntos básicos es el que le voy a mencionar para hacer ese gran consorcio. Es contar con instrumentos que permitan medir la alfabetización en salud en Latinoamérica. Cuantificar por primera vez los datos de alfabetización en salud en los países latinoamericanos. Nada de eso existe todavía. Ofrecer indicadores para una vigilancia a nivel nacional e internacional. El problema de la pandemia que tuvimos en Panamá y en muchos países, aquí tuvo un problema de vigilancia epidemiológica. Eso se le llama inteligencia epidemiológica. Nos dimos cuenta por el colegio Beckman cuando murió un profesor y ahí fue que empezaron a darse cuenta y ahí se dispararon las alarmas. Significa que teníamos un problema de vigilancia epidemiológica. Bueno, yo creo que ya el tiempo se nos fue, pero lo importante es que necesitamos tener una gestión del conocimiento, que es el nuevo paradigma para poder entender lo que es la sociedad del conocimiento. Es lo único que nos va a ayudar a nosotros. Esa gestión del conocimiento se llama identificar, capturar y procesar lo que está haciendo el instrumento de medición que se presentaron, y la única forma es esta que está aquí. Ser interactivo, recursivo y colaborar en comunidades de aprendizaje. Tener las bases de datos regionales, porque ya los temas territoriales ya quedaron en el pasado. Ya es lo mismo estar aquí, está en Costa Rica, que estar en cualquier país de América Latina, y lo vivimos cuando nos infectaron, cuando nos contagiaron, cuando vinieron a otros países. Lo único que nos puede salvar es la gestión del conocimiento. Por eso es importante que esa educación que tenemos, la catástrofe más grande que vamos a tener en la historia de la humanidad, la tenemos nosotros en este momento en la educación. Perdimos la secuencia de aprendizaje, fuimos los que más demoramos en abrir y fuimos los primeros en cerrar. Fuimos lo que en este momento a los estudiantes no se les compensaron esas clases perdidas ni se les van a compensar. Traemos un arrastre más este nuevo concepto que estamos utilizando. ¿Qué significa esto? Esto significa que los afectados son los países de mayor riesgo, los países más vulnerables, son los que van a vivir más esa consecuencia. 3 de cada 5 estudiantes perdieron un curso completo en América Latina. Recuperar el promedio como estábamos nos va a tomar 12 años, según algunas investigaciones que han realizado algunos organismos internacionales. El efecto de escolarización es devastador. No tienen idea la cantidad de días de clase que se pierden en los países latinoamericanos. Los países que tienen una práctica educativa adecuada dan de promedio 200 días de clases. Nosotros damos 185 y no logramos terminar nunca los 185 días de clase. Estamos alrededor de 130 en verdad. Porque el día de la verbena, el día del maestro, día de la madre, el día que va un político a visitarlo, todo eso se va perdiendo. Entonces estamos ante una situación negativa. Estamos hablando que la educación virtual lo vimos como una alternativa, creímos que era una solución y resultó ser un problema porque no estuvimos preparados y nos desnudó, y todavía no estamos certificados. Debemos tener una certificación de altas competencias porque vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas. Y los efectos negativos, se habla hoy en día de un nuevo concepto que es la pobreza de aprendizaje. 2 de cada 3 estudiantes de secundaria tendrán rendimiento mínimo. Están por debajo de lo esperado. La probabilidad de completar la educación secundaria caerá de 56 a 42. Estamos perdiendo 14 puntos. Entonces el problema que se nos aproxima es un problema muy serio, y humanizar la educación
va a ser una alternativa. Y eso para hacer eso necesitamos empezar universalizando los sistemas de salud. Menos de la mitad del mundo tiene seguridad social. Eso significa que tenemos que liberar el Internet para que los estudiantes tengan acceso a tener más información, pero tenemos que controlar esa información. Cuando digo de controlar, me refiero que debe ser guiada, debe ser facilitada con orientadores. Tenemos que utilizar el concepto de salutogénesis, que es la prevención, y sobre todo tenemos que tener un enfoque de seguridad humana. Esta diapositiva me la dio el doctor Martin Silly, porque a mí me gusta mucho, porque es un niño que va al abismo, se va a caer. Y lo quise poner porque precisamente si no hacemos estas 6 cosas que están aquí, vamos camino al destiladero. El destino no alcanzó y en manos de ustedes la juventud, que es la mayor fuerza motora del cambio. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos jóvenes, 230 millones en América Latina. Esa es la fuerza que necesitamos para impulsar. Ese es el nuevo perfil profesográfico que requiere ser enseñado en las universidades, en que a nuestros estudiantes se les enseña a pensar en grande, se les enseña a utilizar el pensamiento crítico, como dicen algunos. Yo hablo del pensamiento complejo, y que se les enseñe a tener diferencia, y que la diferencia es positiva para el avance de la ciencia y de la innovación. Con esto termino y muchas gracias, jóvenes. A todos ustedes y gracias por la invitación. Y a los Muchísimas gracias. Que antecedieron. Muchísimas gracias, profe, por su presentación, por concluir esta jornada de alfabetización en salud. Los micrófonos están habilitados. He abierto los micrófonos a todos los participantes para que puedan hacer sus preguntas. Este es el momento de aclarar dudas, de conversar entre todos los participantes, un poco de intercambiar lo que se ha conversado el día de hoy, lo que nos han presentado los diferentes exponentes. Hemos visto la parte educativa, la parte social, la parte que nos corresponde a nosotros también como profesionales en el área de la salud, profesionales de formación en el área de la salud. Entonces, ¿algunos comentarios que quiera hacer público? Igual pueden dejarlo en el chat y lo vamos leyendo. La parte que hablaba la doctora Barrio, la parte que para los que estamos aquí es importante, que puedan hacer preguntas o comentarios. Profe, seguimos viendo su pantalla. ¿Cómo la quito? A ver. En la parte superior debe aparecer ahí, compartir, la X al lado, esa. Ahí debe. Aquí ya está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Creo que sí. Bueno, si alguien quiere y tiene el micrófono cerrado, pero creo que todos lo tienen abierto, pueden hacer la mano. Hay estudiantes de la Facultad de Educación también. Yo me disculpo, se fue la luz, está cayendo un tormentón acá. Yo sí, Yolanda ya levantó la mano. Yolanda Crespo levantó la mano, la profesora Yolanda Crespo. Adelante, profe. No se le escucha nada. ¿Tiene el micrófono apagado? Tiene que activar el micrófono. Al lado donde está el video está el micrófono, le da clic. Profesora Yolanda, debe tener la opción de abrir su micrófono. Todos los micrófonos están habilitados. Yo no le puedo abrir el micrófono desde acá, pero sí se lo habilité para que lo pudiera abrir.
No están habilitados. A mí sí me parece habilitados. Qué raro. Voy otra vez. Voy otra vez. Deshabilitar y ahora habilitar nuevamente. Permitir. Igual voy a permitir la cámara para que también. Profesora Yolanda, ya tiene ambos. Cámara y micrófono. Ok, ahora sí. Aquí estoy. Ahora sí. Primero que nada, quiero felicitar a todos estos maravillosos doctores y doctoras que y a la Asociación de Estudiantes por haber organizado esta maravillosa conferencia que nos ha dado la oportunidad de conocer lo que no conocíamos. Estar con estas eminencias realmente nutren a los estudiantes y al profesorado y nos llenan a nosotros de orgullo de tener estas eminencias que nos están nutriendo, alfabetizándonos, porque hay mucha ignorancia todavía a pesar de la pandemia. El doctor Solari me ha tenido apantallada con su conocimiento. Yo conocí a su pariente Luis Solari Tudela, que era un gran amigo mío y de mi esposo, que en paz descanse. Realmente ustedes son una familia brillante. El doctor Martín Silic. Martín Silic y la doctora también me han impresionado muchísimo los conocimientos tan profundos que tienen ustedes y por supuesto que el doctor Cañizales, que es nuestro orgullo, nuestra figura más importante de toda la facultad por su gran inteligencia y sus grandes conocimientos y su impecable preparación académica y moral, una persona realmente fuera de serie. Yo quiero aplaudirlos por esta gran oportunidad que hemos tenido. Ojalá que se pueda repetir, porque esto nunca, esto está de más para que tengamos estos conocimientos. Yo invité a mi grupo, que teníamos hoy curso de psicología escolar de 6 a 9:30, para que se integraran y pudieran aprender de ustedes. Así es que los felicito nuevamente y me siento muy honrada de poder haber participado en esto. Sigan y mis mejores deseos y muy agradecida. Medianero, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Usted mismo te quería preguntar algo? Sí, yo estaba un poco esperando participación del público porque, bueno, profesor, usted sabe que a mí la parte de alfabetización en salud sí me llama la atención, sí hemos estado conversando un poco al respecto. Me parece interesante los datos que han mostrado y también me parece interesante, me quedé mucho con lo que dijo el profesor Solaris sobre la necesidad de que nosotros mismos en la área de salud nos alfabeticemos como futuros profesionales. Y bueno, aquellas personas que se quieran dedicar al ejercicio público también, que se quieran y que es necesario que se alfabeticen en estos temas. ¿Cómo, cómo nos involucramos los jóvenes? ¿Cómo nos involucramos los estudiantes en esta área, en esta línea de investigación? A mí me parece que escuché la de la red, el profesor Cañizares ha estado haciendo promoción de la red, pero también quisiera saber otras formas en las cuales las nuevas generaciones, los estudiantes que estamos ahora terminando la carrera, nos podamos involucrar en esta línea de investigación y también qué acciones se pueden tomar, ¿no? A partir de las investigaciones que se hagan o qué acciones se deben de tomar en la práctica como tal. Adelante. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en América Latina es levantar una línea de base. ¿Dónde estamos realmente en la alfabetización en salud? Porque ahí hay un concepto que es un poco extraño, ¿eh? Alfabetización en salud no es un verbo.
tú no vas a alfabetizar. Tú lo que vas a discutir, vas a abrir las conciencias, las mentes de las personas, ¿no es cierto?, para que puedan avanzar en salud. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que tenemos. Y después generar, la segunda instancia es generar nuestras políticas públicas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer la educación en salud? ¿Cómo tengo que hacer la participación en salud? Y después de eso, ¿no es cierto?, evaluar de nuevo para ver si he progresado o no he progresado. Porque fíjate que en América Latina, muy pocos países han hecho evaluación de sus políticas públicas. Entonces, es tremendamente difícil. Y como tenemos en casi todos los países de América Latina vaivenes políticos, que vamos de derecha a izquierda, izquierda a derecha, etc. Cada uno, cada gobierno que aparece, como decía Luis Solari, cada gobierno que aparece quiere partir de cero. Es refundacional, reestablecer, y es la nueva democracia, es el nuevo país. No tenemos esa política pública de los europeos. Y lo terrible, lo terrible es lo que nos pasó en la pandemia, es lo que decía Miguel Ángel. 270 días de promedio de colegios cerrados, con un impacto brutal que el 2030 nos va a causar una pérdida, algunos calculan, entre el 13 y el 15% del PIB. ¿Por qué? Porque los muchachos que hoy día no aprendieron van a tener peores salarios después, van a tener peores instrucciones para después. Tremendo, tremendo. Entonces, si vemos un continente, que ya estaba complicado, fíjate que somos entre el 8 y el 10% de la población. Y aquí, en este continente, se produce el 32 o 33% de todos los homicidios sobre la Tierra. Es el continente más violento del planeta. El continente más violento del planeta. Y como decía, creo que fue Solari que dijo, ¿no es cierto? Luis Solari dijo, aquí realmente aportamos del 8 al 10%, aportamos el 30% de los muertos en la pandemia. Y vamos a aportar más muertos porque somos los que nos estamos llevando la mayor obesidad. Y los niños que hoy día son obesos van a morir antes que sus padres. Es desesperante la necesidad. Por eso, a tu pregunta, ustedes tienen una tarea fundamental. Es entrar en las comunidades, hacer el mapeo, levantar el mapa de la situación que hay hoy día y comenzar a estructurar con la comunidad cuáles son las intervenciones que hay que hacer. Porque eso es fundamental. Las acciones no hay que hacerlas desde la academia o desde el gobierno. Los ministros, Miguel Ángel lo sabe, los ministros desde su escritorio no hacen las políticas públicas. Hay que hacerlas con la comunidad, con la gente. Y ustedes en eso juegan un rol fundamental, esencial. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una mano alzada. La Judith Guerra, vamos a... ¿Puedes abrir el micrófono? Ella es de la Facultad de Educación, Judy Guerra. Permítame contestar también sí. a su pregunta. Adelante, sí, disculpe. Sí, muy buenas noches. Bueno, de parte de la... Ok, vamos a dar espacio a que el profesor Solaris conteste y pasamos a la profesora Judith. Profesora, ¿verdad? Profesor, Es estudiante de la Facultad de Educación, de orientación. Ok. Bueno, entonces pasamos entonces a la compañera Guerra. Profesor Solaris, lo escuchamos.
Bueno, una de las maravillas de la alfabetización en salud es uno que puede convertirse en una política común. Pero una política no es una política común cualquiera, es una política común participativa, ¿no? Y con esta data que nos sabe el doctor Silic, es obvio que esta silenciosa batalla que el doctor Cañizales y otros llevamos adelante en la región de restaurar en América Latina la educación humanista. A principios de los años 90, después de la caída del muro de Berlín, pasaron los organismos internacionales y eliminaron de la educación, le sustrajeron la formación en el valor de los demás. La formación en el valor de los demás lleva inexorablemente a la fraternidad, o sea, a la búsqueda de las soluciones para otros fundados en la verdad objetiva. Entonces, cuando uno se desentiende de los otros, ya no hace falta resolver los problemas, que ellos se los resuelvan. La educación humanista venía formando durante el siglo XX una educación en la formación para vivir para los demás. Es decir, un sentido de la justicia distinto al que existe hoy día, un sentido de la fraternidad distinto al que existe hoy día, un sentido de la participación distinto al que existe hoy día. Entonces, mire, esta educación se eliminó hace 30 años, alrededor del año 92. Si nosotros hoy reinstaláramos la educación humanista o el enfoque socioformativo en la educación básica de América Latina, tomaría 12 años que salga la primera promoción, más 10 años que tenga sus efectos sociales, estamos hablando de 22, más 30, 52. O sea, los que retiraron estos elementos claves, ¿cierto?, de la formación en la educación básica, sabían perfectamente que restaurar eso iba a tomar 50 años. Entonces, obviamente, ¿cómo se quiere crear países o sociedades en América Latina donde decaiga la violencia permanentemente? Si les contaré un caso terrible, en un territorio de Ayacucho, 3 muchachos y una chica se van a jugar videojuegos. Por supuesto, los 3 muchachos se aprovechan de ella, la maltratan, y la chica estaba ahí agonizando al costado de ellos mientras hacían los videojuegos. Simplemente la cubrieron con una manta para que no los molestara. Muchachos, estamos hablando de gente de 15, 16 años, ¿no? Simplemente la dejaron que se muriera ahí porque sus quejidos les interrumpían los videojuegos, ¿no? O sea, ¿y eso es acaso la sociedad? Bueno, se fuente ovejuna, ¿no? No. Son los aspectos formativos sustanciales, ¿no? Que se han generado en esta nueva educación, donde desapareció la educación cívica, desapareció la filosofía, desapareció la lógica, desapareció la educación familiar, desaparecieron todos estos elementos. ¿Cómo puede un estudiante en la universidad aprender analítica sin haber hecho cursos de lógica en quinto de secundaria? Si esa es la segunda destreza primaria que le van a pedir? Entonces, al haberse destruido esta educación en el valor de los demás, las relaciones interpersonales se han afectado. ¿Cuál es la primera destreza? Hay un estudio muy bueno, es muy fácil de encontrar porque el autor se apellida Autor. Se llama David Autor, ¿no? Lo escuchamos contigo, Miguel Ángel, cuando nos presentó esos gráficos nuestro amigo de la Universidad de Harvard, Fernando Reimer, ¿no? Este es un estudio que hicieron de cómo habían cambiado las
las destrezas laborales demandadas en Estados Unidos del año 60 al año 2000 y se encontraron con unas sorpresas y lo estiraron hasta el año 2010. ¿Cuál es la primera destreza laboral que existe en Estados Unidos demandada? Las relaciones interpersonales. ¿No es cierto? El renegón, el pegalón, el maltratador, el manoseador, el pellizcón, ese no tiene lugar en una gran corporación. Inmediatamente desaparece. Y la segunda, analítica. Por eso es que hoy día en las técnicas de entrevistas laborales, lo primero que le piden a la persona es el análisis del entorno. Es decir, las relaciones interpersonales dañadas en América Latina con todos los signos y síntomas que ya conocemos de eso, aumento de la violencia, aumento del homicidio, aumento del suicidio, aumento del divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto con la pandemia, aumento de los huérfanos, ¿no? Entonces, todos estos signos de destrucción de relaciones interpersonales adecuadas se suman a este daño cerebral crónico en niños menores de 3 años que dañan a futuro la capacidad analítica, para la cual hay que tener intactas las habilidades cognitivas superiores cerebrales. Entonces, desde la neurociencia y desde la cuestión conductual, hoy día nosotros podemos ver claramente que, qué cosa pueden hacer los jóvenes. Hacer una cruzada interpaíses para restaurar en nuestros países la educación socioformativa humanista. En el año 90 los gobiernos, los parlamentos, los curas, las monjas, las asociaciones civiles que poseían colegios, las universidades, nadie dijo una palabra de oposición a esa mal llamada reforma de la educación latinoamericana, porque no fue una reforma, fue una depredación de la educación humanista y socioformativa latinoamericana. Señora, ¿cuál es la primera tarea que habría que hacer? Es esa. Dentro de esa tarea, obviamente, va a venir la alfabetización en salud. Lo otro es poner la alfabetización en salud como un punto clave en los convenios interuniversitarios que hay en América Latina. Los convenios interuniversidades que hay en América Latina no tienen esto como un punto clave y hay que meterlo en la agenda. El centro de estudiantes se relaciona con otros centros de estudiantes de Panamá, de los países limítrofes, más allá de los países limítrofes. Hoy día integrar grupos como un centro de estudiantes a través de las redes digitales es sumamente fácil. Es cuestión de decisión. Todo es decisión política, ¿no? La vida no tiene un semáforo que nos dice verde, ya haz, ¿no? Casualmente nuestra capacidad creativa, que es lo mejor que tenemos, nosotros podemos aplicarla en cualquier interés que tengamos y pasar de un interés individual a un interés colectivo, a un interés continental. Hay que tener la sana ambición. O sea, sí hay muchos espacios para trabajar estas materias, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Ahora sí la compañera Guerra, creo que era, o Guevara, no estoy seguro. Bueno, acá Iris nos comenta, buenas noches, una pregunta para el profesor Solari. ¿De qué manera la orientación puede ayudar a la alfabetización de la salud? ¿Perdón? ¿La qué? La orientación puede ayudar a la alfabetización en salud. Orientación vocacional, por lo que recuerdo, ¿verdad, profesor Cañizales? Si no estoy mal, orientación vocacional. El micrófono lo tiene cerrado, profe. Eso está bien. Lo escribió un estudiante. Sí, buenas noches. Sí. Orientación. Es de orientación de problemas psicosociales. Esos son los que van a ser orientadores de la facultad en educación. Sí. A eso se refiere. ¿Qué puede hacer la orientación en la alfabetización en salud? Ellos tienen un papel de primer orden. Son los primeros que deben orientar a toda la juventud. Los estudios que hemos hecho han demostrado
que cuando el estudiante viene de la parte secundaria y entra a la universidad, vienen con más información que cuando están dentro de la universidad, porque la universidad debería proveerles más información y lo que hace es el rigor académico, meterlo en una situación, olvidando lo que ellos traen. Cuando la universidad debe jugar ese papel protagónico de orientar y facilitar la información sobre salud a nuestros estudiantes, de prevención sobre todo. Y entonces yo pienso que ellos deben jugar un papel de primer orden. Nada que agregar. De acuerdo. Entonces, ¿alguien más querrá comentar algo? Ahí está, tenemos otra mano levantada. El profesor Monterrey. Ricardo Monterrey. Muy buenas tardes. Excelente presentación todos. Es un honor para nosotros tener a todos ustedes aquí con nosotros y esperemos que no sea la última vez, que podamos seguir compartiendo y también generando algunas actividades como ustedes han propuesto para como universidad poder también contribuir con el nuevo futuro. Me preocupan algunas cosas. Creo que también a esto se añade no solo la parte de la escolarización formal, sino también se ha perdido la educación que nos daban nuestros padres desde niños. Entonces eso también ha variado. Así es. Hoy en día los padres se desentienden más de los niños y los mandan rapidito para la escuela y entonces quizás ahí tienen también una dificultad, porque yo recuerdo que en mi familia, por ejemplo, los abuelos tenían una participación importante y tenemos grandes recuerdos de los abuelos siempre con nosotros, orientándonos, dándonos cariño, la solidaridad que había, por lo menos en la parte de las familias como la mía, que eran familias grandes, que todos los primos nos ayudábamos cuando alguien tenía un problema. Todos participaban y colaboraban y cuando había una situación difícil todos nos entristecíamos. O sea que había esa parte de solidaridad que se ha perdido hoy en las familias. Quizás también gran parte de la situación de la desunión de los padres o la separación de los padres, que ahora es mucho mayor que antes, también ha contribuido a esta situación. Otra cosa que creo que es fundamental es todo esto de lo cual se ha hablado. ¿Cómo creamos entonces nuevos hábitos? ¿Verdad? Para que las personas puedan comenzar no solo a cambiar, sino a mantener este tipo de comportamientos y que se vuelvan parte de nuestro comportamiento habitual. Yo pienso que los panameños tenemos una ventaja. Los panameños somos personas que nos relacionamos mucho con la gente aunque no las conozcamos. Entonces tenemos buena relación en general. Claro, no todo es color de rosa, pero nosotros los panameños tenemos también por nuestra historia la costumbre de acoger a muchas culturas. Nuestro país es como algunos lo llaman un crisol de no solamente de razas, sino de culturas. Entonces, creo que Panamá puede jugar un papel importante porque tiene algunos elementos, añadiendo también la posición geográfica nuestra y el alto desarrollo de todo lo que es comunicaciones y la apertura hacia otras nacionalidades. Entonces nosotros creo que tenemos algunas ventajas para poder desarrollar todo esto que ustedes están planteando y las universidades deben llevar, como ustedes señalaron, un papel protagónico en esto, pero trabajar desde la familia. Esas es un poco mis observaciones y muchas gracias nuevamente por abrirnos la mente a estos nuevos conceptos que hay que trabajarlos. Muchas gracias. No, tiene razón el profesor. Prácticamente
los gobiernos de América Latina no tienen política familiar. Y como dije anteriormente, no hay eso que hay en Europa, que a la hora que uno va a pagar los impuestos, hay una pequeña fracción del impuesto que uno la puede disponer voluntariamente para la asociación civil que uno desee. Porque lo más difícil de mantener una asociación civil sin fines de lucro es la parte económica. Con qué va a pagar el local, con qué le va a pagar al personal, con qué va a pagar el papel, la computadora, la luz, el teléfono, etc. Bueno, eso lo han resuelto los europeos y los de América del Norte con normas de este tipo. O sea, hay una sociedad civil que se autofinancia a sí misma a través de estas normas que la propia sociedad civil ha sacado de los parlamentos. Por eso es que las asociaciones de contribuyentes o de consumidores en Europa, cuando se acercan las elecciones, están ahí los candidatos como perritos falderos buscando los votos porque saben que la directiva dice votamos por Cañizales. Y todos votan por Cañizales. Y Cañizales es presidente. Así es, así funciona. Entonces, por eso es que como tienen poder en la esfera pública, poder en el espacio público, las asociaciones civiles constituyen una verdadera sociedad civil organizada. Entonces, nosotros acabamos de tener aquí un conflicto político-social porque el Parlamento nuestro, o sea, que con esta crisis de mayorías, el presidente Boric en Chile ganó con 31% del padrón electoral. O sea, uno gana con el 50% del voto emitido, pero al día siguiente tiene que pensar cómo va a gobernar a todo el padrón electoral. O sea, si yo gano con 31% del padrón, oye, ¿cómo gobierno con el 69% que no votó por mí? En el caso de Perú, si yo gobierno con 35%, si llego a Palacio y gobierno con 35%, ¿cómo gobierno con el 65%? O Petro, que ganó con 29% hábiles, o padrón electoral, ¿cómo hago con el 71% que no votó por mí? Entonces, en el caso peruano, se presentó un proyecto de ley donde el partido de gobierno ha llegado al Parlamento con 7%. O sea, 93% no votó por él. Entonces, obviamente, hubo un proyecto de ley para que se cumpla en el Perú la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice que los padres tienen el derecho a escoger la formación moral de sus hijos. Entonces, se presentó un proyecto de ley para que se cumpla la ley de educación peruana, que dice que los padres tienen que intervenir en los procesos educativos públicos. Y se armó un quilombo porque, por supuesto, el sector que no quiere eso, que tiene una visión de que el Estado debe ocuparse de la educación al 100%, armó un quilombo, finalmente la ley se aprobó y el presidente la promulgó. Y ahí está la ley en ejercicio, pero es una ley, obviamente, que ha tenido un movimiento público de sociedad civil a través de varios movimientos y que lo que no pudieron conseguir a través de la vía judicial estos movimientos, finalmente lo consiguieron a través de parlamentarios que representaban a este sector de la sociedad. Lo cito como ejemplo de cómo uno puede hacer políticas familiares. Otra de las reformas que han destruido a la familia latinoamericana ha sido, junto con la reforma educativa, se le aplicó a América Latina una reforma tributaria. Hasta el año 92-93, si una familia tenía 4 hijos, tenía a los 2 abuelitos a su cargo y a una suegra, eran el que hacía la declaración de impuestos, deducía todas sus cargas familiares, deducía al cónyuge, deducía a los 4 hijos, deducía a los 2 abuelitos y deducía al suegro o a la suegra. Total, 7 personas. Llegó un día la reforma y dijo, bueno, compadre, desde mañana tú solo puedes deducir 20% de tus ingresos. Y se acabó la política tributaria pro familia. Y se pasó a una política tributaria antifamilia. Entonces,
todas estas reformas que han permanecido hasta ahora, hay que poner orden en eso. O sea, la política, por supuesto, más urgente en un país será siempre la política de superación de la pobreza o la política contra la violencia en todas las formas. Pero la política social más importante siempre será la política familiar, porque es ahí el sitio donde se forma el siguiente piso de una nación y el subsiguiente y el subsubsiguiente. Ahí están los que van a construir una nación. Y esa nación puede ser una nación infraterna, injusta, corrupta, o todo lo contrario. Y eso va a depender, como bien decía el profesor, de esta unión inseparable que existe entre la educación básica y la familia. Y eso casualmente es algo que uno de los caminos de restitución es la formación en el valor de los demás, porque implica una modificación sustancial de las relaciones entre el Estado y las familias. En este momento la relación Estado-familia es el Estado dirige y las fuerzas, por supuesto, que lo toman para el poder. El Estado dirige, como dije, la cuestión pública, pero hoy día el Estado dirige las sociedades latinoamericanas.